Estas dos fórmulas de datos no tabulados es importante que lo tengan presente, ¿no? Para calcular justamente el promedio, que bueno, eso no se olviden del promedio, pero la varianza, que tiene una fórmula, tiene varias fórmulas, una de ellas la vamos a emplear en base a las sumatorias, ¿no? Y de nuestra unidad 1, pues lo más importante es las distribuciones muestrales que hemos estudiado. Cómo es que hallamos los percentiles conociendo ya la probabilidad. Voy a presentar porque de aquí nace lo que vamos a hacer, ¿no? En base a las distribuciones muestrales. O sea, es necesario saber cómo es que se distribuye o cuál es la distribución muestral de la media, ¿no? Y todas estas distribuciones muestrales están dadas en base a teoremas matemáticos, ¿bien? Entonces, la distribución muestral de la media está dada por el teorema 1, que nos dice que si x sub 1, x sub 2 y x sub 3 a x sub n es una muestra aleatoria de tamaño n de la variable aleatoria x que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la distribución de esta media muestral es aproximadamente es una distribución normal, con su media y su varianza, la media de la población, y con varianza, la varianza poblacional entre el tamaño de la muestra. Entonces, todo este contenido del teorema se resume acá, que nos indica que la distribución de la media muestral tiene una distribución normal con su media, la media de la población, ¿no? Y como varianza, la varianza de la población entre n. Otra cosa importante aquí es que cada estudiante debe saber distinguir la notación simbólica de un estimador, ¿no? Un estimador o estadígrafo que se le llama, ¿no? Las medidas que estudiaron en estadística 1, como la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral, ¿no? Entonces, deben distinguir esa notación con las poblacionales. Por ejemplo, aquí ya tengo dos notaciones diferentes. Esta es la media muestral, que conocemos ya cómo se representa la variable, generalmente por X y un guioncito arriba. Media muestral, o promedio aritmético que se llamaba, ¿no? Aquí le decimos media muestral. Y, en cambio, la media poblacional, su simbología viene a ser la letra griega mu, ¿no? Parecida a la U, pero no es U, mu. En cambio, la varianza de una muestra, cuando tenemos una muestra, está representada por S al cuadrado, ¿no? Siempre la varianza muestral es S al cuadrado. Y la desviación estándar viene a ser S. En cambio, en la población, la varianza está representada por sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado es una varianza poblacional. Si le sacamos la raíz, voy a tener sigma. Y esa es la desviación estándar de la población, ¿no? Entonces, ahí hay que diferenciar bien en los problemas que tenemos que resolver. ¿Qué me están dando? ¿Un estimador o me están dando un parámetro para poder yo representarlo en mis datos adecuadamente, como debe ser? Y si se trabaja con una variable cualitativa, ¿no? El interés es el estudio de una variable cualitativa, pues la proporción muestral es una P minúscula, que va a ser igual a A entre el tamaño de la muestra. ¿Y quién es A? Los elementos que poseen la característica de interés, ¿no? Y la proporción poblacional, pues simplemente es una P mayúscula, ¿bien? Esa notación la vamos a utilizar bastante en estos contenidos. Por lo pronto, ya tenemos cómo es que se distribuye la media muestral, ¿no? La media de una muestra. Una distribución normal con su media, la media de la población, y con su varianza, la varianza de la población entre n. Este teorema, a partir de esto, nosotros podemos hallar probabilidades de la media muestral. Entonces, como esta se convirtió en una nueva variable aleatoria, se tiene que estandarizar previamente. Se utiliza la estandarización de la variable media muestral, ¿no? Z, el valor de la media muestral menos la media, que es la media poblacional, y sobre la desviación estándar, que sería la raíz de esto. Raíz sería sigma sobre raíz de n, ¿no? Acá está sigma sobre raíz de n. Entonces se convierte en una distribución normal estándar, que se puede utilizar la función de Excel para las probabilidades, ¿no? Siempre con dos decimales. Bueno, acá hay ejemplos que no voy a entrar al detalle. Me interesa que sepan cómo se distribuye la media muestral, etc. Y ustedes pueden ver la aplicación de ese teorema.
¿no? Para hallar las probabilidades. Hay dos ejemplos acá para ver. Tres, bueno. Ahora, ¿cómo es que se distribuyen dos medias muestrales? O sea, yo tengo dos poblaciones ahora, la población A y la población B, pero con la misma variable de interés en estudio en ambas. Entonces voy a tener dos medias muestrales. El teorema 2 me dice, si x sub 1 y x sub 2 son las medias de dos muestras aleatorias de dos poblaciones, cada población va a tener su media mu sub 1, mu sub 2, y varianza sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, respectivamente. Entonces, la distribución de la diferencia de medias muestrales es aproximadamente también una distribución normal, y acá se resume. Esta diferencia de las dos medias muestrales, que provienen de dos muestras, de dos poblaciones, también van a tener una distribución normal. ¿Con qué media? Con media la diferencia de las medias poblacionales, mu sub 1 menos mu sub 2. Y como varianza, la varianza es la suma de cada varianza poblacional, sigma 1 al cuadrado, entre su tamaño de muestra. Y más la varianza de la población 2, sigma 2 al cuadrado, sobre el tamaño de muestra. ¿Bien? Entonces, esta diferencia de dos medias muestrales también tienen una distribución normal. Bien, ahora, este teorema también sirve para hallar probabilidades, estandarizando la nueva variable x1 menos x2, ¿no? Se estandariza la variable, se usa la función de la normal estándar 1 y se puede hallar las probabilidades, pero también nos está sirviendo para ver lo que vamos a desarrollar hoy día, nos va a servir para ello. Ahí está la estandarización, la variable es x1 menos x2, menos la media, que en este caso la media viene a ser la diferencia de las medias poblacionales, y sobre la desviación estándar, que sería la raíz de esta varianza. Está acá en notación, raíz de esa suma de varianzas poblacionales entre n. Bien, y ahora, el otro teorema 3 nos dice, ¿cómo es la distribución para una variable cualitativa? O sea, cuando tengo interés de observar una variable cualitativa, experimentar con ella, entonces hablamos de la proporción. ¿Cuál es la distribución de la proporción muestral? Y nos da el teorema 3, que nos está indicando que si x1 hasta x sub n son elementos de una población, ¿no? Y se extrae una muestra aleatoria de tamaño n también, ¿no? x1, x2, xn. Acá debe ser como es la población, debe ser n mayúscula. Acá hay un error. Entonces, la proporción, dice muestral, miren, acá está la proporción muestral, P minúscula va a ser igual a la sumatoria de los x sub i entre n. Este x sub i se convierte en una que viene a ser la suma de todos los elementos que tienen la característica de interés. Por ejemplo, en el aula, ¿cuál es la proporción de mujeres? ¿No? En el aula de estadística 2 de ingeniería industrial quinto ciclo. Bien, entonces aquí, pues contaremos cuántas mujeres hay. Si hay 6 mujeres, será pues 6 entre el total de estudiantes. ¿No? Es la proporción. ¿Y cómo se distribuye esta proporción muestral? Cuando el n es grande, dice cuando el n crece, tiende al infinito. También tiene una distribución muestral, ¿no? ¿Con qué características? La esperanza o la media, ¿no? La media viene a ser la proporción de la población, P mayúscula, y la varianza es la varianza de la población, que está dado por P por Q entre N, ¿no? P por Q entre N. Q sabemos que es 1 menos P. ¿Bien? Entonces también la distribución muestral tiene una distribución normal y esas son sus características. Que también se puede estandarizar para hallar probabilidades, ¿no? La proporción muestral menos su media, que es la proporción poblacional, sobre la desviación estándar, la raíz de la varianza, P por Q, raíz de P por Q sobre N. Y se convierte en una normal estándar, tipificada, o normal 0,1. Cuando el n es pequeño, ¿no? A veces se trabaja con experimentos que por el costo la muestra se vuelve pequeñita, no, hay unas excepciones. Entonces, menores que 30 observaciones, se utiliza el factor de corrección de continuidad, que es 1 sobre 2n.
Aquí agregamos el factor de continuidad. Entonces sería la proporción muestral menos ese factor de corrección, 1 sobre 2n, y menos la proporción de la población, sobre la desviación estándar, raíz de PQ sobre n, ¿no? Y ahí está listo para poder hallar las probabilidades. Bien. Y finalmente, ¿cuál es la distribución de la diferencia de proporciones muestrales? Así como tenemos en variables cuantitativas la diferencia de medias poblacionales muestrales, también en la variable cualitativa podemos tener dos poblaciones que se quiere comparar, ¿no? Y se habla de la diferencia de proporciones muestrales. ¿Cómo es su distribución? Esta distribución nos está dando el teorema 4, que también nos indica que ahora tenemos dos poblaciones, X y Y, de esta se va a extraer dos muestras también. De cada una se extrae una muestra. Entonces, la diferencia de las proporciones muestrales, ¿cómo se distribuyen? También se distribuyen con una distribución normal, con su media, la diferencia de las proporciones poblacionales. Esto es igual que la media, que era diferencia de medias. Y con varianza, la suma de las varianzas divididos entre el tamaño de muestra, ¿no? Entonces la varianza de una proporción cualitativa es P por Q y se divide entre el tamaño de muestras. Siempre cuando hablamos de proporción, N1 y N2, pues tiene que tender al infinito, ¿bien? También para las probabilidades se estandariza la variable, como sabemos ya. Esta variable P sub 1 menos P sub 2 menos la media, que sería la diferencia de las proporciones poblacionales entre la desviación estándar, raíz de esta varianza. Y tenemos luego la normal 0,1 que nos permite usar la función, ¿no? Bueno, y luego para la varianza, para nuestra varianza, ¿cuál es la distribución de la varianza muestral? ¿Qué nos da el teorema 5? Este teorema 5 que me indica sea x1, x2, xn una muestra aleatoria de tamaño n, de una población normal con su media mu, su varianza sigma cuadrado. Sea x, la media muestral, sea s, aquí está, miren la notación de la varianza muestral, s al cuadrado, y la varianza muestral respectivamente. Entonces, estas variables, media y varianza muestral, son independientes, por supuesto, son independientes. Y la función de la varianza muestral está dada por esta expresión, n-1, que es el tamaño de muestra menos 1, por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Y esto tiene una distribución G cuadrado con n-1 grados de libertad. Quiere decir que la varianza muestral se distribuye como una distribución G cuadrado, dado por esta expresión. ¿Bien? Entonces, no olvidar cómo es la notación de los estadísticos o estadígrafos, ¿no? O medidas de resumen de una muestra. Aquí tengo la media muestral y la media poblacional. Y la varianza muestral, su simbología S cuadrado, y la poblacional sigma al cuadrado. Estos 5 teoremas también son fundamentales para la estadística inferencial, porque de estas distribuciones que hemos visto en los 5 teoremas, esos resúmenes que están en los recuadros de color naranja, extráiganlos en un resumen, que lo deben de tener presente, para ver cómo es que yo puedo estimar la población, ahora la media poblacional en base a estas muestras. ¿Cómo estimo la varianza poblacional? ¿O cómo estimo una proporción poblacional? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Entonces, esto es como referencia que les he dado este tema para poder inducir al tema que vamos a ver enseguida. Bien. Entonces, Profesora, disculpe, ¿podría subir ese archivo al aula virtual? ya, lo voy a subir. Por favor. Lo subo luego, ¿sí? Ya se Ya, me acordó gracias. Entonces, vamos a empezar con nuestra estimación puntual e interválica para un solo parámetro. O sea, cuando tengo una sola población y dentro de esa población no se conoce cómo es la media poblacional, no conozco cuál es la varianza poblacional, ni la proporción poblacional. Entonces, cuando no se conoce,
se tiene que inferir, se tiene que estimar mediante valores muestrales, ¿no? Es lo que vamos a ver. Y luego, a ver, la estimación se puede hacer de dos formas de un parámetro, en forma puntual y por intervalos, en forma confidencial también se dice, ¿no? Probabilística. Entonces acá estamos indicando que a partir de los estadísticos, ¿no? De los estadísticos que hablamos de las medidas de resumen, los estadígrafos, de una muestra, a partir de ellos queremos obtener una idea de los valores de los parámetros en la población, ¿no? O sea, lo que se estudió en estadística descriptiva va a servir para inferir los parámetros de la población. De una muestra vamos a ir a una población. Y se trata de emplear los estadísticos para estimar los parámetros, justamente. Hay dos tipos de estimadores, estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación puntual solamente se obtiene un único valor, ¿no? Obtenemos un valor único de la media poblacional o de la varianza poblacional, ¿no? Como su estimación del parámetro. Y la estimación por intervalos, acá interviene pues la probabilidad, ¿no? Acá es una estimación, un intervalo, es hallar un límite inferior y un límite superior. Ese es mi intervalo, pero en términos probabilísticos, ¿no? Y ese intervalo nos va a estar indicando que el verdadero valor está oscilando de entre esos dos valores que vamos a hallar, ¿bien? En términos de probabilidad. Bueno, un estimador puntual simplemente es un estadístico, lo que ya conocen ustedes en el curso anterior, la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, ¿no? O la proporción, que se emplea para estimar parámetros, por ejemplo, la media muestral aritmética o muestral me va a servir para estimar la media poblacional. La varianza muestral me va a servir para estimar la varianza poblacional. Y si tengo la desviación estándar muestral, estimaré pues la desviación estándar poblacional. Y si estoy trabajando con una variable cualitativa y tengo la proporción muestral, me va a servir para estimar esa proporción poblacional. ¿Bien? Es decir, que cuando obtenemos una media aritmética a partir de una muestra, tal valor puede ser empleado como un estimador para nuestra media poblacional. ¿Bien? Ahora, todo estimador, ¿no? Un buen estimador siempre debe cumplir 4 propiedades importantes, que son propiedades matemáticas, que se llegan a hacer demostraciones, pero nosotros no vamos a entrar a la demostración. Simplemente como referencia, en la estadística inferencial, ustedes deben saber que los buenos estimadores cumplen con estas propiedades. Primero, la ausencia de sesgo, ¿no? O sea, todos los estimadores son insesgados. La consistencia, es consistente, eficiente y suficiente, ¿no? Y más o menos unas definiciones de cada uno de ellos para que ustedes con calma lo puedan leer. ¿Qué es un estimador insesgado? ¿No? ¿En qué consiste la consistencia? Por ejemplo, el insesgado dice, se resume en que el valor esperado del estimador, ¿no? Es igual al verdadero parámetro, ¿no? La esperanza, el valor esperado, la esperanza matemática del estimador, del parámetro del estimador es igual al parámetro. O sea, no hay sesgamiento. Y así. La otra, la eficiencia, ¿no? Que nos indica, aquí lo leen ustedes, la suficiencia, ¿no? 4 propiedades, es insesgado, eficiente, suficiente, ¿no? Y una vez que esos parámetros cumplen esas propiedades, entonces ahora vamos a entrar a ver cómo es que estimamos nuestra media poblacional. ¿Bien? Primeramente, la media poblacional, ¿cómo es puntualmente esa estimación? Bueno, puntualmente, ya la teoría nos está indicando que el mejor estimador puntual de la media poblacional es la media muestral, ¿no? Y acá la estamos indicando. El estimador, cuando hablamos del estimador poblacional, se usa este sombrerito que significa el estimador, ¿no? El estimador de la media poblacional es la media muestral, ¿no? Eso está bien claro ya. Un ejemplo pequeñito acá dice, se tiene una muestra de 4 tiempos de procesamiento de un producto. En minutos tenemos 2, 6, 4, 3, 5.
Una muestra de ¿cuánto? 5 productos. Estime la media poblacional en forma puntual, simplemente es hallar la media muestral. Sumamos, dividimos entre 5 y nos da 4. Entonces, se puede decir que puntualmente el tiempo promedio en minutos de un procesamiento general es pues, igual a 4 minutos, puntualmente, ¿no? ¿Y cómo es la estimación interválica? Ya la estimación interválica consiste en construir pues un intervalo, pero con cierta confianza, con cierta seguridad, y esa confianza está dado en probabilidad, ¿no? Es un intervalo de las estimaciones probables sobre el parámetro. Límites de los intervalos de confianza son dos. Un límite, ¿no? Vamos a encontrar, como les decía, dos límites, uno inferior y otro superior. Y esos son los valores extremos del intervalo de confianza, ¿no? Gráficamente, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Yo tengo acá mi media, ¿no? Mi media poblacional, pero no sé cuál es su verdadero valor. Entonces lo vamos a estimar en forma interválica, en forma confidencial. Yo tengo que encontrar cuánto vale este límite inferior y cuánto vale este límite superior. Y eso nos va a indicar que en esta media poblacional mu va a oscilar alrededor de estos valores. Su verdadero valor está alrededor de estos valores, no como puntualmente, es este valor exacto, no. Acá, alrededor de qué valores oscila este verdadero valor. Y ahí interviene la probabilidad, ¿no? Pero ¿cómo se calculan estos dos límites que quiero encontrar? Bueno, aquí utilizamos lo que ya nosotros hemos aprendido, ¿no? A través de los teoremas hemos dicho que todas las distribuciones muestrales tienen una distribución normal, ¿no? Entonces sabemos la distribución normal. Nos va a ayudar mucho esto, porque yo anteriormente cuando estudiamos esta distribución dije es la más importante en estadística, que tiene múltiples aplicaciones. Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Ya los teoremas nos indicaron que todos esos estadígrafos tienden a una distribución normal con sus características. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha tipificado, ¿no? Es una distribución que se tipifica, ¿no? Con los valores de Z, ¿no? Aquí están explicando cómo es que vamos a encontrar estos dos valores, ¿no? En base a una muestra, ¿qué hacemos? Tipificamos la media muestral con una confianza del 95% y nos queda por aquí los alfa medios, ¿recuerdan? Que era 1 menos 0,95, entre 2 quedaba 0,025, ¿no? Lo que está explicando aquí. Y para ello hallamos los dos valores de Z con la función inversa de la normal estándar. Nos van a salir dos zetas, uno negativo y otro positivo, porque sabemos que la distribución normal es simétrica. Y aquí nos indican, pues, yendo a las tablas o yendo a la función de Excel, nos da este valor de Z, 1,96. Y esos valores se van a utilizar para hallar las estimaciones de los intervalos, ¿no? Entonces, estos dos límites lo vamos a encontrar así. Primero, cuando hay dos casos para encontrar estos dos intervalos. Primero, estos dos puntos del intervalo, ¿no? El superior y el inferior. Primero caso es cuando la varianza de la población es conocida. O sea, en algunos estudios, pues la varianza de la población ya se conoce por estudios previos que se hicieron, ¿no? Y en el problema dice, se sabe por estudios previos, o se tiene que la varianza de la población es tanto, o sea, ya es conocida. Y el otro caso es cuando no se conoce la varianza de la población. O sea, en los problemas nunca me van a decir, se sabe que por estudios previos la varianza es tanto. No, no dicen nada. Entonces, ahí es el otro caso. No se conoce la varianza de la población. O sea, no es conocida. En estos dos casos vamos a ver cómo se construye el intervalo para nuestra media poblacional. En el primer caso, cuando la varianza poblacional es conocida y la muestra es grande, o sea, n mayor o igual a 30 datos. De 30 más datos se considera estadísticamente una muestra grande, ¿no? Entonces aquí se conoce esta varianza poblacional por estudios previos, por supuesto. Ya hicieron investigaciones previas, ¿no? Y entonces, ¿cómo construyo ¿no? este límite? Ya encontré el valor de Z, ¿no? Tal vez nuestra distribución es normal, pero con cierta media y cierta distribución típica.
La media de la distribución muestral está en los teoremas. La media de la distribución muestral de medias es una media poblacional con media mu, que hemos dicho. Y la varianza, por el teorema 1, nos ha dicho que es igual a la varianza de la población entre n. Entonces, la desviación típica de esta muestra sería lo que indicó el teorema. ¿Está aquí? Z1 va a ser x1 menos la media muestral poblacional entre sigma sobre raíz de n. Bien, y de ahí se despeja en los valores. Entonces, llegamos a las puntuaciones tipificadas ya para estos valores. ¿Y en qué se convierte el intervalo? Aquí está en resumen cómo se construye el intervalo. Por ejemplo, la estimación interválica de nuestra media poblacional, que está en términos de probabilidad, va a estar dada por qué. Este es el límite inferior y el otro lado derecho, es el límite superior. ¿Cómo se ha construido? Observemos, es igual al estimador puntual, que es la media muestral, ¿no? En ambos límites, la media poblacional se estima con su estimador puntual, que viene a ser la media muestral, en el límite inferior y en el límite superior. Y luego tenemos menos, sería acá ya cuando trabajamos menos, y por aquí más. ¿Qué? Más el valor tipificado de z, de acuerdo al nivel de confianza que se quiere construir el intervalo. En este caso está explicándose para el 0,95, o sea, el 95% de confianza o seguridad. ¿No? Se halla su valor de z, de alfa medios, que sabiendo que la distribución normal es simétrica, pues este va a ser negativo. Por eso en algunos textos de frente le ponen acá menos, ¿no? Y multiplicado por ¿qué? Se ha multiplicado por el error estándar de este estimador, que está dado en el teorema 1. Hemos indicado que la media muestral tiene una distribución normal con su media, la media poblacional, y su varianza, la varianza de la población entre n, decíamos, ¿no? Sigma cuadrado entre n. Le sacan la raíz, ese es el error estándar, ¿no? La desviación estándar del estimador puntual, que viene a ser sigma, ¿no? Porque era la varianza poblacional sigma cuadrado, su raíz sigma, y sobre n, que sería la raíz de n, ¿no? Entonces, así se construye el intervalo. Miren, intervienen las distribuciones de los teoremas que se han dado, las varianzas de esos teoremas, sacándole la raíz, desviación estándar. Igual para el límite superior, es lo que hemos dicho, el estimador puntual, la media muestral, más el valor z al lado derecho, o sea, para un área de 0,975, que nos va a dar el mismo valor, pero con signo positivo, ¿no? Y multiplicado también por el mismo error estándar de este estimador puntual, que es sigma, la desviación estándar de la población, entre la raíz del tamaño de la muestra. Y esta estimación, probabilísticamente, es con una confianza de 1 menos alfa, llamado delta, igual a 0,95. Aquí las confianzas varían desde 0,90 hasta 0,99, ¿no? Cada problema le da su valor, pero los más usados son tres: el 95%, el 90% y el 99%. Pero no quiere decir que son los tres únicos valores, varían aproximadamente desde 90 hasta el 99%. Y este viene a ser nuestra fórmula, se convirtió en una fórmula para estimar la media poblacional cuando la muestra es grande y la varianza de la población se conoce. Y acá estamos indicando qué significa cada terminología. Los z estamos indicando es el valor tabular de la distribución normal estándar, que ya sabemos cómo ya, ¿no? Este x viene a ser la media muestral en ambos límites, la media muestral. Sigma, que vemos aquí, es la desviación estándar de la población. Y delta, que está representado por 1 menos alfa, viene a ser el grado de confianza con que se ha construido nuestro intervalo. Bien, ahora, ¿cómo construimos el intervalo? ¿Cómo estimamos confidencialmente o intervalicamente cuando se da el otro caso? Ya la varianza de la población no es conocida, no se conoce ahora, y la muestra es pequeña. N es menor que 30 observaciones. Bueno, la estructura del intervalo es la misma, como pueden apreciar acá. Lo único que está variando son dos cosas, si se dan cuenta. Ya no tengo la varianza de la población, ya no tengo sigma, sino S, es el estimador de la varianza, ¿no? Su estimador puntual
de la varianza va a ser la varianza muestral. Entonces, tu raíz viene a ser la desviación estándar, S. Y ya no uso la normal, como pueden ver, los valores que necesito acá, los percentiles, ya no es de la normal, sino de una T de student, con n-1 grados de libertad. Y es lo que decíamos, la distribución T de student se va a utilizar para casos de estudios de la media poblacional en muestras pequeñas, cuando es menores a 30, ¿no? Entonces, este intervalo, para este caso, media poblacional desconocida y varianza y muestras pequeñas, también el límite inferior va a estar dado por su mejor estimador puntual, que es la media muestral, menos el valor de t con n-1 grados de libertad, que se representa por t de alfa medios, y multiplicado por el error estándar, pero acá se usa el estimador de la varianza, ¿no? S, la desviación estándar muestral, sobre raíz de n. Y el límite superior igual, pero con signo positivo ya. Porque la t de estudiante también es simétrica. Tiene un t negativo y un t positivo, ¿no? Entonces sería más, la media muestral más el t de n, una t de estudiante de n-1, de 1 menos alfa medios, que se convierte en 0,975 para esta confianza, ¿no? Y multiplicado también por el error estándar, ¿no? De este estimador, que sería la estimación de la desviación estándar sobre la raíz de n. Como el intervalo es confidencial, ¿no? O intervalo probabilístico, con una confianza del 0,95%. Esta confianza es lo que nos permite encontrar los percentiles, ¿no? Dada la probabilidad, hallar el percentil, tanto para el caso de muestras grandes, ¿no? Y muestras pequeñas, T de student y la normal. Nos sirve para estimar los valores teóricos, que también se llaman. Bien, acá estamos indicando ya no es una distribución normal, dice acá los valores para estimar estos valores, ¿no? De los percentiles, sino es una T de student con n-1 grados de libertad. Y también se indica acá la notación, ¿quién es T? T de alfa medio sería el valor tabular de una T de student, con n-1 grados de libertad. Nuevamente la X guioncito viene a ser la media muestral, S, la dirección estándar de la muestra, acá, S, y delta nuevamente dado por 1 menos alfa, el grado de confianza, ¿no? Entonces ya tenemos los dos casos de cómo yo puedo estimar mi población, mi media poblacional. En todos los problemas que se tenga que resolver para estimar una media poblacional, pues tendré que analizar sus datos y decidir, ¿utilizo el intervalo en el caso 1 o el intervalo dado por el caso 2? Bien, como vamos a ver enseguida la aplicación. En el primer problema, ¿qué nos indica? Dice, se desea estimar la media del tiempo empleado. La media, en este caso es la media poblacional, ¿no? Se desea estimar la media poblacional del tiempo empleado para el proceso de cierto producto industrial, ¿no? Para lo cual se experimentan 35 procesos, obteniendo una media de 41,5 minutos. Miren lo que dice acá, sabiendo por otras pruebas que la desviación típica de esta variable para este producto es de 0,3 minutos. Nos piden estimar puntualmente la media poblacional y la parte B, obtener un intervalo de confianza con un 95% para la media poblacional. Y vamos a interpretar. Aquí nuevamente hallamos intervalos y lo interpretamos. ¿Bien? Es importante la interpretación. Bien, entonces vamos a ver. En Excel, ahí en el aula virtual, también tienen ustedes el desarrollo de los ejemplos de la sesión. Vamos a entrar al primero. Aquí tenemos. Bueno, ya leímos el problemita, ¿no? Si no lo entienden una vez, pues lo leo por segunda vez y lo que hago enseguida, identificar mi variable aleatoria. O sea, en este problema, ¿qué nos interesa? Hablamos, quiero estimar el tiempo, la media del tiempo. Entonces, mi variable es el tiempo.
Variable aleatoria, BA, les indiqué anteriormente que era variable aleatoria. X, el tiempo empleado para el proceso de un producto industrial y su unidad de medida, jóvenes. También es importante que ustedes indiquen la unidad de medida de la variable. En este caso son minutos, ¿no? Nos dan en minutos. Yo tengo identificada mi variable que me va a servir para la interpretación, tiempo empleado para el proceso de cierto producto industrial, en minutos. ¿Y qué datos me dan en el problema? Esto es muy importante, que cada uno sepa distinguir, como les decía, si me dan datos muestrales o me dan datos poblacionales, ¿no? Y sin mirar lo que está al pie, vamos analizándolo. Me dicen acá que lo que se quiere es estimar la media del tiempo empleado de un producto industrial, para lo cual se experimenta. Si me hablan que están experimentando, es una muestra, ¿no? Experimentando 35 procesos. Ya me están dando mi N, mi tamaño de la muestra. Entonces, este 35 para mí me representa el N, ¿no? Obteniéndose, están hablando de esta experimentación, obteniéndose de estos 35 procesos una media de 41,5 minutos. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Una media muestral o una media poblacional? ¿Qué dicen ustedes? A ver, díganme. Muestral. Claro, muestral, ¿no? Imposible que diga que esto es una media poblacional, porque me está hablando del proceso de experimentación de 35. Y de esto se obtiene una media, pues la muestra, la media muestral. Entonces, este sería mi media muestral. Sabiendo por otras pruebas que la desviación típica de esta variable para este producto es de 0,3. ¿Y qué me están dando acá? ¿Un dato muestral o poblacional de la desviación estándar? Muestral. Muestral. A ver, analicen. Desviación típica también es desviación estándar, ¿no? ¿Qué nos están dando? ¿De una población o de una muestra? Dice sabiendo por otras pruebas, otros estudios, ya se sabe que la desviación típica es de 0,3. ¿Qué es? ¿Muestral o poblacional? Poblacional, pues, ¿no? Cuando dicen se sabe, ya lo generalizaron por estudios anteriores. Recuerden que todo lo que se generaliza es poblacional, ¿no? ¿No? Por otras pruebas que hicieron, ya lo generalizaron, se sabe. Por otras pruebas que la desviación típica es de 0,3 minutos. Por lo tanto, esto es una desviación estándar de la población. Y los datos salen de ahí. Entonces, empiezan, leen, analizan y van indicando sus datos previamente. Mis datos ahora son N, que he identificado 35 procesos, N. De eso salió una media muestral del tiempo, 41,5 minutos. Y por otros estudios me están dando la desviación estándar conocida, o sea, es de la población, sigma, 0,3. Y la confianza que me piden para intervalo es del 95%, creo que decían, ¿no? Acá dice 95%, para una confianza o seguridad del 95%. Esto es lo importante en los problemas de aquí en adelante. Identificar la variable correctamente, los datos que me dicen, si son muestrales o poblacionales, pero con su respectiva simbología adecuada para que no confundan en los intervalos, ¿no? Entonces, acá era media muestral, pues la media muestral es esta su notación. La desviación estándar de la población, pues su desviación estándar es sigma, poblacional, sigma. Y bueno, la confiabilidad que es delta, ¿no? En probabilidad 0,95. La parte A nos pedían estimar puntualmente la media poblacional. Entonces, la media poblacional sé que es mu, ¿no? Su simbología es mu, y esto es puntualmente, la teoría me acaba de decir que es igual a la media muestral. Y en este caso, la media muestral me dan como dato. Por lo tanto, su estimación puntual es 41,5 minutos para este proceso del nuevo producto. ¿Bien? Y ahora, para construir el intervalo de confianza para nuestra media poblacional, con el 95% dice de confianza. Es una probabilidad de 0,95 que está aquí, ¿no? Pues con estos datos yo analizo qué intervalo voy a utilizar, el caso 1 o el caso 2. Ya está clarísimo, ¿no? A ver, todos, analicen esto. ¿Qué intervalo utilizan? ¿El caso 1 o el caso 2? Muestras grandes, varianza conocida. El caso 2, muestras pequeñas, varianza desconocida de la población. A ver, sigan participando otros.
y la varianza se conoce, es el caso 2, ¿verdad? No sé, compañera tenía razón, lo identificó rápidamente y todos deben saber identificar así. Yo me estoy demorando en este problemita porque esto es lo importante ahora. No confundir, si toman mal la decisión, pues su intervalo, a pesar que tengan la fórmula mal elegida, no va a ser el resultado correcto, ¿no? Y es el caso 2, y aquí está la fórmula del caso 2. Varianza conocida, porque está el sigma, y la muestra es grande, ¿no? Entonces, ahora analizo con mi intervalo, con mi fórmula del intervalo, ¿qué necesito? Bueno, necesito la media muestral que ya está dada en este tipo de problemas que nos dan los datos. Necesito la varianza de la población que está dado, aquí está, la desviación, en este caso desviación. Me pueden haber dado la varianza, le saco la raíz. Es otra cosa que tienen que tener cuidado en los problemas con los datos que les den. Acá nos dieron de frente la desviación estándar, pero si me dan la varianza, puede que lo apliquen de frente acá la varianza, ¿no? Entonces también ahí cambiaría su resultado totalmente. La raíz de esa varianza previamente. Y bueno, y el n también se conoce. ¿Qué nos falta? Solamente estos valores, lo que incidía bastante en la unidad anterior, hallar los percentiles, conocida la probabilidad. Y eso es lo que tenemos que hallar ahora, lo que nos falta, ¿no? Entonces, aplicamos lo que ya sabemos, ¿no? En nuestra distribución normal estándar, ¿no? Vamos a hacer la gráfica adecuada para el 95%, ¿no? Que nos dan la confiabilidad. Y bueno, hallamos los alfa medios, que sabemos ya que es 1 menos esta probabilidad entre 2. 1 menos 0,95 entre 2 nos da 0,025 en los extremos. Y hay que ponerlo en los extremos ya desde ahora, porque esto nos va a permitir acostumbrarnos a poner también estos percentiles que hemos hallado con la distribución, ¿no? Por ejemplo, acá para hallar el positivo sería probabilidad de z menor que este z pequeño, igual al área acumulada, que ya lo saben, nos suman, y nos da 0,95. Usando la función inversa, pues he encontrado que este z, ¿no? Es igual a 1,96. Y pongan estos valores aquí. ¿Por qué insisto tanto que lo pongan? Porque luego cuando hagamos las pruebas de hipótesis, estos valorcitos nos van a ayudar a decidir si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Les va a ayudar mucho, pero si no lo ponen, la decisión va a ser más confusa para que decidan. ¿Bien? Entonces ya tengo ahí, ya te llegué los valores, ya tengo todo. Ahora empiezo a reemplazar para hallar la estimación interválica de la media poblacional. Y para no desarrollarlo así en forma abierta, que se extendería mucho, lo hacemos en forma práctica así. Yo quiero estimar la media de la población mu. Por acá le pongo el límite inferior y el límite superior, ¿no? Entonces, primero voy reemplazando lo que necesito en mi intervalo. La media muestral es 41,5, como podemos ver. Entonces sería 41,5 menos el valor de z para 0,95, que es este negativo, por eso aquí es menos 1,96, que está multiplicado por el error estándar de la media muestral, en este caso, que es sigma sobre raíz de n. Entonces sería pues sobre la raíz de, perdón, acá sobre sigma que nos dice por estudios previos, la desviación estándar es 0,3, y sobre la raíz de n, que en este caso es 35, ¿no? Primero reemplazan, jóvenes, ¿no? Este pasito siempre se obvian ustedes. En la parte de la unidad 1, siempre en las tareas, en las evaluaciones se han obviado el reemplazo. Y luego ya pues viene ya la ejecución de la fórmula, que bueno, el orden sería así, ¿no? La ejecución de la fórmula que nos permite hallar pues ya este límite inferior. Y siempre lo vamos a trabajar con 3 decimales. Cuando trabajamos Excel nos da con más de 3, 8 decimales a veces. 3, lo redondean a 3. Y siempre los valores que hallamos con las distribuciones, los percentiles, con 2 decimales. Bueno, ya tengo el límite inferior. El límite superior es idénticamente, pero con el signo positivo, ¿no? Ya lo tengo aquí, lo copio acá y le cambio el signo para no estar demorándome, ¿no? Le cambio el signo. Y nuevamente le ejecutamos la fórmula. Y nos da el límite superior, 41,599. Cuando nosotros hallamos nuestros límites, siempre hay que ver que el estimador puntual, que es 41,5, recaiga en estos. Y miren que sí recae. Este valor está aquí, dentro de estos dos.
Y enseguida construyen el intervalo en términos probabilísticos. Aquí tengo probabilidad de que esta media poblacional está entre ¿qué valor? 41,401 y 41,599 minutos para la confianza del 95%. ¿Cómo interpreto este intervalo? Pues me voy a mi variable. ¿Cómo lo he definido? Lo he definido como el tiempo empleado, ¿no? Mi variable es tiempo empleado. Quiere decir que yo he construido el intervalo y mi interpretación es que el verdadero tiempo, porque estoy estimando el parámetro, recuerden que los parámetros son los verdaderos valores de la población, verdaderos valores de la población. Por eso que acá interpreto como que el verdadero tiempo medio, porque estoy estimando la media poblacional, el verdadero tiempo medio empleado para el proceso de cierto producto industrial oscila, la palabrita es oscila, alrededor de estos dos valores, ¿no? Para la confianza del 95%, para esta confianza. Si cambio la confianza, cambian los límites, ¿no? Entonces, para la confianza del 95%. ¿Y ahí está? ¿No? Me voy a mi variable, el verdadero tiempo medio para el procesamiento de cierto producto industrial oscila alrededor de esto. Y esa es la forma que tienen que resolver los problemas, jóvenes, razonando con la teoría, nada más. Razonando, ¿no? Para ello hay que hacerlo correctamente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, que es el problema 2, ¿no? Acá nos habla de que un ingeniero de control de calidad, midió el espesor de las paredes de 25 botellas de vidrio de 2 litros, ¿no? O sea, cuando fabrican las botellas para envasados de líquidos, que pueden ser gaseosas, pueden ser ahora jugos, pueden ser licores, aceite, etc. Dice, la media muestral fue de 4,05 milímetros y la desviación estándar de 0,08 milímetros, ¿no? Estime puntualmente la media poblacional y también el intervalo para el 95% de confianza para el espesor de las paredes de las botellas e interprete. Muy bien, sin ver lo que tenemos ahí, quiero que ustedes lean nuevamente y me digan, de acuerdo a lo que tienen, utilizan el intervalo del caso 1 o el intervalo del caso 2. No mire, por favor, cada uno analícelo. A ver. ¿Qué me dice Méndez Mantilla Luis? Méndez, ¿qué caso utilizas? ¿Qué intervalo? ¿El caso 1 o el caso 2? Si Méndez no contesta, un voluntario, dígalo. Hola. Dígame, ¿qué caso? Caso 1. A ver, ¿por qué sería el caso 1, señorita? La media muestral. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 25, menor que 30. Muestra pequeña, no media muestra, pequeña. Muestra pequeña. Muy bien. Y se conoce, nos dan las características de esa muestra, ¿no? De la muestra nos dan. No se conoce la varianza de la población. ¿Y me dijiste qué caso? 1. No es el caso 1. Es el caso 2, muestras pequeñas. El primero fue caso 1, porque la muestra era grande y se conocía la varianza de la población. No, acá es 35 procesos, muestra grande. En cambio, este es el caso 2, muestras pequeñitas, pero no se conoce la varianza de la población. No te dan la varianza de la población, ¿verdad? Entonces sería el caso 2. No confundas, esta es la desviación estándar, pero dice la media muestral. Y también la desviación estándar de esta muestra. Por eso digo, tienen que reconocer bien estos datos, ¿no? Entonces es el caso 2. ¿Cuál es tu apellido? Blas.
Así, jóvenes, tienen que arriesgarse a responder, porque es la única forma de que se puede aprender también, ¿no? No siempre me van a decir lo correcto, pero están interviniendo. Ahí estamos. Bien, entonces, con el análisis, pues nuevamente vamos a ver, vamos al Excel. Y nuevamente, sin ver lo que tenemos ya al pie, primero lo analizamos, ¿no? Está indicando que este ingeniero mide el espesor de 25 botellas. Entonces, una muestra. Tomó una muestra de 25 botellas de vidrio de 2 litros. Y de esa medición, acá está el N25, de esa medición, dice la media muestral, ¿no? El espesor medio fue de 4,05 milímetros. Y la desviación estándar también de esta muestra no es poblacional aquí. En ningún momento dice por estudios previos, ¿no? De esta muestra. Entonces, es una desviación estándar de la muestra, S. S igual a 0,08 milímetros. Y también la confiabilidad que me dan, 95%, ¿no? Es lo que tengo, no más. Entonces, miren bien los datos. No es el caso 1, porque la muestra es pequeña. El caso 1 es muestras grandes. Y no conozco la varianza de la población, ¿no? Entonces, caso 2. Voy a utilizar la TD Student en el caso 2. Bien. Estime puntualmente la media poblacional. También ya está dado como dato la media muestral, ¿no? Entonces, el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral. Y este es 4,05 milímetros de espesor. Ahora, para nuestro intervalo, entonces hemos dicho que es el caso 2, donde interviene la TD Student, ¿no? Ahí está. Este es mi intervalo. Nuevamente analizo qué me falta. Tengo la media muestral, tengo la desviación estándar de la muestra, conozco el N, tamaño de la muestra, y me faltan los percentiles de la TD Student, ¿no? Entonces encuentro los percentiles, como ya ustedes saben hallarlo perfectamente, ¿no? Al 95% de confianza para menos T y T. Alfa medios, en este caso nuevamente se convierte en 1 menos 0,95 entre 2, en las colitas 0,025. Y también saben que la T de estudio es simétrica, hallando uno lo hallan el otro, entonces hallan el positivo, ¿no? Sumando las áreas. La T con, miren acá se ve claramente los grados de libertad. La muestra fue de qué tamaño, ¿no? Antes lo decíamos empíricamente, pero acá el experimento es medir el espesor de cuántas botellas de vidrio. 25 la muestra. Entonces, para leer el percentil, menos 1, o sea, con 24 grados de libertad. ¿Está? N menos 1. Por eso hemos puesto una T con 24 grados de libertad, menor que T, ¿no? Y bueno, usando ya la función T de student, nos da el percentil 2,6. 2,6 positivo y menos 2,6 negativo. Teniendo estos valores, ya podemos reemplazar todos los datos en nuestro intervalo y también lo hallamos así, en forma práctica, el límite inferior y el superior, ¿no? De esta media poblacional. Reemplazando primero, de acuerdo a lo que me indica el intervalo, ¿no? El intervalo me está diciendo la media muestral, en este caso es 4,05, menos T, que es negativo, menos 2,06, por el error estándar de este media muestral, que viene a ser igual a la desviación estándar, 0,08, dividido entre la raíz de n, raíz de 25. Ese es el reemplazo. Ejecuto ese reemplazo, ¿no? Y luego tengo que este límite inferior es 4,017 milímetros. Igual para el límite superior, es lo mismo, pues que hago más rápido, control C, y lo copio, ¿no? Cuando estoy trabajando y le cambio el signo acá, más, ya está. Cambiamos, simplemente ya tengo el reemplazo. Si quieren ejecutarlo, pues le dan doble clic y acá adelante le ponen el igual, ¿no? El igual. Es la forma de trabajar más rápido. Y le ponen a 4 decimales, ¿no? Aquí está, ¿no? Y ahí está. Bien. Entonces, ya tengo los dos límites. Ahora, ¿qué hago? Simplemente lo construyo como debe ser, ¿no? Entonces, el intervalo luego el intervalo confidencial para la media, ¿no? Para esta media está dado por esa expresión. En términos probabilísticos, para el 95%,
de confianza. ¿Y cómo lo interpretamos? Nuevamente, voy a la variable. Mi variable que he definido me ayuda a interpretar. Acá la variable es el espesor. Yo estoy estimando el espesor medio. Entonces sería el verdadero espesor medio de las paredes de botellas de vidrio de 2 litros oscila alrededor de los valores que hemos hallado, que son alrededor de 4,017 y 4,087 milímetros para el nivel de confianza del 95%. ¿Bien? Es la interpretación, mi variable. La verdadera media poblacional, ¿no? Por eso el verdadero espesor medio, etc. Bien, este es otro problema de otro tipo, ¿no? En el primero fue muestra grande, ahora es muestra pequeña, pero me dan datos, tipo de problemas que dan datos. Cuidado que en sus tareas solamente busquen este tipo de problemas, con datos ya dados, ¿no? Veamos otro tipo de problemas. A ver, el siguiente caso. Entonces, aquí viene el otro tipo de problemas, que estos deben de figurar en sus tareas mayormente. Dice, un ingeniero industrial cree haber perfeccionado un programa de adiestramiento que puede reducir considerablemente el tiempo de montaje de ciertos mecanismos empleados por los trabajadores. Para comprobar esta creencia, escoge 10 trabajadores al azar y realiza estudios de tiempo antes y después del adiestramiento, obteniendo como resultado las siguientes reducciones de tiempo en minutos por trabajador, ¿no? Entonces aquí tenemos por trabajador que son de 1 hasta 10. El tiempo que redujo el trabajador 1 fue 3 minutos y así sucesivamente. El trabajador 10 también 3 minutos. Con estos datos de ese experimento determine el intervalo de confianza para la media de la producción de la producción de tiempo para los 10 trabajadores, ¿no? Y con el 90%. ¿Bien? Entonces ahora, si ustedes leen el problema nuevamente, ¿qué les indica? Que van a utilizar el intervalo dado por el caso 1 o por el caso 2. Recuerden que el caso 1 es varianza conocida, muestras grandes, y el caso 2, varianza desconocida, muestras pequeñas. ¿Utilizan una normal o una P? Caso 2, Dígame por qué. porque la muestra es pequeña ¿De qué y tamaño? de 10 y la varianza es por... no es conocida Poblacional. la varianza Oh, poblacional. muy bien. Tú eres Mantilla, Alvarado. Mantilla, Alvarado. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Yo no tengo que estar buscando otro problema tipo para ver qué hago. Yo solito razono, porque el problema hay que leerlo, simplemente ahí está todo, ¿no? Pero teniendo en cuenta la teoría que le estamos viendo ahora, el primer caso. Muy bien, ¿ya decidió? Eso. ¿Y todos están de acuerdo, sí o no? Es el caso 2, muestra pequeña, aquí está. Solamente hay 10 datos. Y no hay varianza poblacional, no hay. Ni siquiera de la muestra se conoce, ¿no? En este caso no hay ni media muestral, ni varianza muestral, solamente los datos del experimento. Bien, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Que me interesa que estos son los que tengan más en sus tareas. Bueno, nuevamente, primero leo mis datos y tengo mi variable. ¿Cuál es la variable? Por acá lo dice. Tiene como resultado la reducción del tiempo. Entonces será pues reducción del tiempo de montaje de ciertos mecanismos por empleados. Y eso está dado en minutos, ¿no? Lean bien el problemita. Dice después de que del programa, antes y después del programa de adiestramiento, obtiene como resultado los siguientes reducciones. O sea, esta es la variable. Reducción, y acá también lo dice en la tabla. Reducción del tiempo, ¿no? Reducción del tiempo, pero ¿de qué tiempo? Arriba lo dice, el montaje, ¿no? De ciertos mecanismos. ¿Por quién? Por empleados. Y eso está en minutos. Esa es mi variable. Ahora, no lo describan la variable y se olvidan de la unidad de medida.
porque en la interpretación se olvidarán también de esta unidad de medida, ¿no? Y los datos, nuevamente ya pues en Excel lo copian para poder trabajar, ¿no? Ya indicaron que venía a ser el caso 2, ¿no? El caso 2, entonces, avanzando, mi fórmula de intervalo sería este, ¿no? El único dato que tengo es N10 y la confianza, que es del 90% ahora, ¿no? Entonces, ¿qué necesito mirando mi intervalo? Necesito pues hallar la media muestral. Necesito hallar los percentiles de una TD Student. El N sí lo tengo. Y necesito hallar la desviación estándar muestral. Para ello tengo que hallar la varianza muestral. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es hallar nuestra media muestral y nuestra varianza muestral. Y la media muestral, nosotros sabemos que es la sumatoria de X, de todos los valores de X, entre N, ¿no? Entre el tamaño de la muestra. Pues entonces me procedo a hallar esa media muestral, la suma. Suma con la sumatoria, pues que ahí tenemos en Excel, ¿no? La sumatoria me da este valor. He sumado los valores de X. Y procedo a calcular mi media muestral. Esta va a ser igual a, ¿no? Aquí está la fórmula también, la suma entre N. Esta es la fórmula. Sumatoria de los XY entre N. Y me da este valor, 3,5. Y la varianza muestral, la fórmula, bueno, aquí está reemplazada la fórmula, que ustedes deben tener sus fórmulas también de estadística 1, que viene a ser la sumatoria de los X al cuadrado. Primeramente la suma de los X al cuadrado aquí. Esta fórmula se emplea con dos sumatorias. La sumatoria de X, que está aquí, y esta es la sumatoria de los X al cuadrado. Entonces, primero me hice la fórmula suma de X al cuadrado. Pues empiezo a elevar al cuadrado cada término, ¿no? Una formulita. El primer valor, 3 al cuadrado. Listo, sale 9. Y basta hallar la primera para que las demás las copie, ¿no? Ya tengo los cuadrados. Entonces, ahora sí lo suman, y esta es mi suma. Mi suma, y aplico la fórmula. Suma de los X al cuadrado, que es 183, menos, la fórmula nos dice la suma de X, que es 35, elevado al cuadrado, elevan al cuadrado la suma de X, y a esa suma de los cuadrados de X lo dividen entre N, que son 10 datos, que están entre 10, y lo multiplican por 1 sobre N menos 1. O sea, 1 por 1 noveno, que N menos 1 es 9, ¿verdad? Y bueno, y le ejecutan la fórmula, ¿no? Ejecutando la fórmula, está ahí la formulita, ¿no? Con los valores de la celda N menos 1, 10 menos 1 que está indicado aquí, y nos da este resultado como varianza. Solamente con 4 decimales, ya lo tengo aquí, 4 decimales, ¿no? Y de ella saco la desviación estándar, porque necesito esta desviación. Lo que necesito es la raíz de la varianza, ¿no? Y este es el dato que necesito. Ya tengo mi media y tengo mi desviación estándar con 4 decimales, recuerden. No con todos, porque haría variar el resultado del intervalo. 4. Y entonces, ahora sí, hallan el valor t. Faltaría el valor de t. Entonces, t, nuevamente, ya conocen el procedimiento, para el 90% ahora. El 90% entre los valores de menos t y t. En este caso, alfa medios será pues 1 menos 0,90 entre 2, queda 0,05. Que sumado nos da 1. Hallamos el positivo o el negativo, como gusten. Acá está el positivo nuevamente, sumando las dos áreas. ¿Cuánto sale el t con la función inversa t? Nos da 1,833. 3 decimales. ¿Eh? Ya tengo el t. Tengo todo. Ahora nuevamente reemplazan para los límites, ¿no? Primero el reemplazo, jóvenes. Reemplazando, esto va a ser igual a la media muestral, que es 3,5. ¿No? Hemos hallado 3,5. El valor de t, que es negativo, el primero, menos 1,833. Mirando a mi intervalo que multiplica a el cociente, el error estándar de ese estimador, dado por el cociente de la desviación estándar. Mi desviación hallada es 2,5927 sobre la raíz del n, que es 10. Igual el límite superior con signo más y lo ejecutan, ¿no? Ejecutan las fórmulas
Y nos da los dos límites. Ahí tenemos. Con 3 decimales, no más. Forman el intervalo y lo interpretan, ¿no? Entonces ya tengo acá el intervalo. Está. Para la confianza del 90%. ¿Cómo lo interpreto? Pues ya tengo mi variable definida. Hablo de reducción del tiempo, pero como es la media poblacional, tendré que decir que la reducción del tiempo medio, la verdadera reducción del tiempo medio de montaje de ciertos mecanismos por empleados, oscila alrededor de, ¿no? ¿Alrededor de cuántos minutos? Está oscilando alrededor de 1.997 y 5,003 minutos para la confianza del 90%. ¿Bien? Entonces, muy importante definir la variable, muy bien, para que pueda interpretar. El verdadero tiempo medio está de la reducción para el montaje, lo que dije ahí arriba, oscila, esta es la palabrita, oscila alrededor de estos dos valores. Minutos para la confianza o seguridad, también se puede decir, del 90%. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Está claro lo que se está indicando? Profesora, ¿Sí? una consulta. ¿Tenemos que usar la fórmula que usted nos da allí para la varianza? Sí. ¿O podemos usar la que está en el Excel mismo nada más? No, tienen que usar la formulita. Lo del Excel les va a servir para verificar si aplicaron en su fórmula. ¿Bien? Ah, ya, profesora, está bien. Yo lo usé acá para verificarla. Por ejemplo, el promedio, ¿no? Pero esta variable no lleva mucha confusión y trabajamos con el Excel. Pero es bueno que ustedes sepan cómo es la fórmula de la varianza, al menos una de ellas. No se acostumbren al automatismo, simplemente, ¿no? Entonces, para ello, sí, yo he verificado acá, la función es el promedio. Me imagino que la han usado en estadística 1 ustedes, ¿no? ¿Usaron estas funciones en estadística 1? Ya, entonces ahí salió 35. Y también por acá está la varianza con la función, que es vara, ¿no? Pero sirve para verificar. Yo quiero ver sus fórmulas también, ¿ok? Que no lleva mucho tiempo hacer dos sumatorias y aplicar la fórmula. Bien, ahora, otra pregunta aparte. ¿El procedimiento está claro? ¿Me interesa el procedimiento? ¿Sí? Está claro, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Díganmelo, ¿cuál es? ¿Ya? ¿Esto? Este es lo que se ve en la gráfica, el alfa en medios, mire. Bueno, acá está para el 95. Si es el 90, este sería 0,05, este acá. O sea, te está diciendo que va a ser la T de n-1, en mi caso sería con 9 grados para 0,25, ahí harías el negativo. Y para el otro lado, que es T, si tú lo sumas aquí, sería 0,95, ¿verdad? Si acá fuera 0,90, será para el área de 0,90 el T que hemos hallado aquí. Sumado 0,90. No, no, esta es una fórmula general. Ustedes ya con los datos, yo no he puesto otra fórmula para cambiarlo. Sino que la fórmula se dio en caso general, hola hijita, para para esta probabilidad. Pero se va variando de acuerdo a los problemas que resuelvan. No es necesario que lo cambien, ¿eh? Bien, me interesa que cuando ustedes hallen el intervalo, pues está con la confianza que ustedes les dieron en el problema. Esto sí, ¿ok? Está bien la pregunta. ¿Otra consulta? Bien. Entonces, a ver, ¿qué más sigue por aquí? Ahora entramos al otro parámetro. Cuando el interés en la investigación es una variable cualitativa. Aquí hablamos de la proporción. Y nos interesa saber cómo es una proporción poblacional, por ejemplo, en un proceso industrial. No se desconoce, ¿no? Entonces vamos a estimar esa proporción poblacional. Por ejemplo, generalmente es la proporción de defectos, ¿no? En la industria. Bueno, aquí entonces, nuevamente la estimación de este parámetro va a ser de dos formas, puntualmente. En forma puntual, este estimador de la proporción poblacional, su mejor estimador es la proporción muestral.
Y esta proporción muestral está dado por A sobre N. ¿Quién es A? Número de elementos que cumplen una característica, ¿no? Esto es un caso clarito, proporción de mujeres en su aula. Contarán cuántas mujeres hay y lo dividen entre 42 que son. Bien. Y la estimación interválica, bueno, está dada por esta expresión, ¿no? ¿Cómo se ha construido este intervalo? Ya les expliqué, ¿no? No, todavía. Igual que la media poblacional. Está dado en función al mejor estimador puntual, que es la proporción muestral, en ambos límites. Acá observamos que está dado por la proporción muestral menos, recuerden que para la proporción poblacional intervenía la distribución normal, uso de la distribución normal. Para el estudio de la media, diferencia de medias en muestras grandes y también para la proporción sirve. Entonces aquí por eso está el valor de z, z de alfa medios, ¿no? Menos más, porque es simétrica. Va a haber un negativo y un positivo. Por eso es menos. Y multiplicado por el error estándar de este estimador. Y el error estándar de este estimador está dado por el teorema 3.2, que hablaba de la distribución de la media de la proporción muestral, que estaba dado por P por Q, pero ¿quién es Q? Es 1 menos P, ¿no? Entre el tamaño de muestra. Como es la desviación estándar, es la raíz. Entonces, este es mi límite inferior. ¿Cómo lo voy a construir? Proporción muestral menos z de alfa medios por la raíz de P por Q entre N. Y el límite superior del intervalo, ¿no? Está dado también por la proporción muestral más el z de alfa medios ahora por la raíz de PQ entre N para la confianza de 1 menos alfa. Acá se define nuevamente quién es cada uno de estos elementos. ¿Bien? O sea, si este intervalo ustedes lo observan, es similar a la media muestral. Solo que aquí es la variable cualitativa y hablamos de proporción, con sus características. La media, la proporción y acá la proporción poblacional. Si en algunos problemas no me dan conocida la proporción de la población, pues utilizo su estimador puntual. Y reemplazo acá, en lugar de la poblacional, el estimador, la proporción muestral. ¿Bien? Vamos al ejemplo. En el ejemplo 4 dice, la garantía para las baterías de teléfonos celulares se fija en 200 horas de operación. O sea, el teléfono debe durar esa batería 200 horas. Con los procedimientos de carga adecuados, se lleva a cabo un estudio de 5.000 baterías, miren el N, 5.000, y dejan de operar antes de 200 horas. Estime puntualmente la proporción poblacional y determine el tiempo de confianza para la proporción poblacional para el 99% de confianza. ¿Bien? Entonces, este problema, cuando ustedes lo lean de repente dirán pues una proporción, y a veces los problemas, y aquí también, ¿no? Habla de horas de operación, variable cualitativa, horas de operación, tiempo de duración, pero nos están hablando que 15 dejan de operar las baterías. ¿Por qué es cualitativa? Porque se va a elegir al azar una batería y van a ver su tiempo de operación. Dura, lo que dice acá, fijada en 200 horas. ¿Dura hasta las 200 horas? ¿Sí? No. ¿No? Entonces ahí está la variable cualitativa. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Abrimos nuevamente el Excel y vamos a las baterías acá. Wow, este está pequeñito, se quedó pequeño. Vamos a agrandarlo. Creo que estoy en 11. Siempre debe estar en 14. Negrita. Se vea mejor. El tiempo que dejan de operar las baterías, ¿no? Pero acá lo han fijado. 200 horas, ¿no? Antes de 200 horas. Esta batería que elijo al azar antes de 200 horas, ¿deja de funcionar? Sí y no. Aquí está la variable cualitativa. Por eso es proporción, ¿no? Y bueno, un tipo de problemas es este, que me dan datos. La muestra es grande, 5.000 baterías. De estas 5.000 dice 15 dejan de funcionar, operar antes de las 200 horas. Este es el A. A es la característica, dejan de operar, ¿no? 15. Y me dan la confiabilidad, no hay más. ¿Me dan la proporción poblacional? No me dan. No me preocupo porque puedo utilizar su estimador, ¿no?
Entonces, lo que nos piden ahora, estimar puntualmente la proporción poblacional. Bueno, mejor estimador puntualmente es la proporción muestral, que viene a ser A sobre N. A sobre N es 15 sobre 5.000, y simplemente ejecutan. Miren que reemplazo previamente, ¿no? Y lo ejecutan, y nos da con 3 decimales 0,03. Ya tengo el estimador puntual, que me va a servir para mi intervalo, porque no me dan la poblacional. Tengo aquí el intervalo, ¿no? Este es mi intervalo. ¿Y qué me faltaría? Ya tengo aquí P estimado, ¿no? El P estimado. Tengo el N, 5.000. Y me faltaría el valor de Z para ¿cuánto? Para el 99% de confianza. Entonces, lo que hacemos ahora es hallar los percentiles, valores de Z, ¿no? Con su gráfica, para ahora el 99% ahora. Alfa medio será pues 1 menos esto entre 5, 0,005 para ambas colas. Utilizan, ¿no?, la función inversa para el límite, para el Z positivo, sumando las áreas 0,995. Ahí está, para 0,995. Y nos da 2,58. El positivo y el negativo menos 2,58, ¿no? Los dos valores de Z. Ahora sí, nuevamente reemplazan. Como ven, el procedimiento es repetitivo acá en estas estimaciones. El límite inferior será la proporción estimada, que ahora es muestral, que es 0,025, menos el Z negativo, que es menos 2,58, multiplicado por la raíz, sería raíz de P que hemos hallado es 0,025, porque no es en la proporción muestral, es el estimador, multiplicado por Q, que es 0,975, o 1 menos el valor, ¿no?, dividido entre N, la raíz de todo esto. Bueno, y lo ejecutan ya con las celdas que tienen, los valores. Y para el límite superior igualmente, pero con signo positivo. Solo cambia el signo acá, ¿no? Entonces también ejecutamos con las celdas, debemos tener los valores que necesitamos y luego nos da los resultados. Formamos el intervalo de confianza en términos de probabilidad. Tengo esto de aquí. ¿Cómo lo voy a interpretar? De acuerdo a mi variable. Hablo de la proporción. Entonces voy a decir que la verdadera proporción de baterías o la verdadera proporción de baterías que dejan de operar antes de las 200 horas oscila alrededor de los valores hallados para la confianza del 99%. ¿No? La verdadera proporción de baterías de celulares que dejan de operar antes de 200 horas oscila alrededor de 0,02. Acá se aproximó. Pero yo estoy indicando que vamos a trabajar con 3. Entonces vamos a poner los 3 decimales para que no haya confusión. 0.K1, ¿no? Que no llegue. 1. Y en la interpretación igual, 0,019. Y 0,031 horas. Para una confianza, ¿no? Para una confianza del 99%. Sería esa la interpretación, ¿no? El procedimiento es similar a la media poblacional, pero con su característica. Bien. Este es un tipo de problemas. Otro tipo de problemas es el siguiente. Bueno, yo me pasé a este de frente. Vamos a ampliar este. ¿Qué nos dice? Es muy grande. Siguientes datos de conductividad térmica de cierto tipo de hierro. Si yo analizo de frente, la conductividad es una variable cuantitativa, continua, conductividad térmica. De cierto tipo de hierro en BTU sobre horas, ahí está la medida. Y me dan estos datos, ¿no? Me dice, estime puntualmente la proporción poblacional de la conductividad térmica, ahora dice proporción, de cierto tipo de hierro mayor, aquí está, que lo convierte en cualitativa, mayor a 42, ¿no?
BTU. Y luego hay el intervalo de confianza, el 95%, para la proporción poblacional de la conductividad térmica de cierto tipo de hierro, también mayor a este 42. Puede ser mayor a una cantidad, puede ser mayor al promedio, puede ser mayor a un valor modal, puede ser mayor a cualquier medida estadística que ustedes han estudiado, ¿no? La media, el promedio, la mediana, ¿no? Y eso le da una característica para que sea variable cualitativa. ¿Bien? Entonces ya tenemos esto. Y por lo tanto, mis datos, ¿cuáles son? Mis datos van a ser X, la conductividad térmica de cierto tipo de hierro mayor a 42 dTm, ¿no? Y mis datos, N, la muestra que me están dando aquí son 8 datos. N es igual a 8. De estos, ¿cuántos cumplen la característica que sean mayor a 42 BTO? Lo analizan, seleccionan, el primer dato está aquí, hay otro que es mayor a 42 y otro que es mayor a 42. Son 3, el N, el A es 3, ¿no? A, los elementos que cumplen la característica. Mayores a 42, 3. ¿Y qué más me dan? La confianza para 95%, aquí está, 0,95 en probabilidad. Y buscamos para el intervalo, ya tengo los valores, me faltaría el valor de Z. Z para el 95%, nuevamente lo hallan, sería un valor de Z para 0,975 con la función inversa que les va a dar 1.96. ¿No? Entonces, bueno, eso lo obvié porque ya lo hemos hallado para este valor, 1.96 menos 1.96. Estimar puntualmente la proporción poblacional, nuevamente aplico la fórmula que es A sobre N, en este caso es 3 sobre 8, ¿no? Y el resultado, pues, 0,375. Siempre primero el reemplazo. Y de ahí a la ejecución. Bien, entonces, puntualmente, este es mi estimador. La estimación puntualmente de la proporción poblacional, 0,375, con 3 decimales. Y para mi intervalo, como ya tengo todo, simplemente reemplazamos. Ya tenemos el estimador, que también se va a utilizar aquí porque no me dan de la población. El Z de alfa medios, ¿no? Ya lo hallamos. A trabajar con el intervalo. Por acá se halla 1.96. Bien. Reemplazan, ¿no? Límite inferior con su intervalo, la fórmula, proporción muestral, que salió 0,375, ahí está, menos el Z negativo, que es menos 1,96, que multiplica la raíz de P por Q entre N. El P nos ha salido estimado 0,375, raíz de 3,075 por su complemento entre N, que es 8, ¿no? Con 4 decimales está acá, con 3. Vamos a ver acá, calculado con 3. 3 porque ya está acá. ¿No? Entonces ahí está la ejecución para el límite inferior y para el superior con signo positivo. Simplemente se cambia el signo acá y sale la estimación. Acá debe salir exacto, por eso está con 2. 3 decimales. Sí, sale exacto. Y construyen el intervalo y luego interpretan. Acá hablábamos de la verdadera proporción de ¿qué? De conductividad térmica, ¿no? La verdadera proporción será pues de tipos de hierros mayor a 42 con la verdadera proporción de tipos de hierro con conductividad térmica mayor a 42 dTm oscila alrededor de, ¿no? Oscila alrededor de estos valores para una confianza del 95%. Confianza.
La verdadera proporción de la conductividad térmica. No, acá no. Aquí es la verdadera proporción de cierto tipo de hierros. Hay que cambiarlo, está al revés. De cierto tipo de hierro. Cierto tipo de hierro sería con conductividad térmica mayor a este valor. Ahora sí. La verdadera proporción de cierto tipo de hierro con conductividad térmica mayor a este valor oscila alrededor de estos, ¿no? Para una confianza del 95%. Bien. Bien, y ahora, continuando, ¿cómo se estima la varianza poblacional? La estimación de la varianza poblacional puntualmente, también su mejor estimador puntual de esta varianza poblacional es la varianza muestral. Es por ello que cuando estimamos confidencialmente el caso 2 de la media poblacional, no conozco la varianza poblacional, pero estoy utilizando ya estoy utilizando este estimador puntual. Bien. Intervalicamente, esta varianza poblacional está dado por esta expresión, los límites inferior-superior, está dado por el tamaño de la muestra menos 1, multiplicado por la varianza muestral, mejor estimador, ¿no? Dividido entre un percentil de una G cuadrado, con n menos 1 grados de libertad y para 1 menos alfa medios, ¿no? Este 1 menos alfa medio nos da el valor de B, el más alto tiene que ir acá de los percentiles, para que salga el límite inferior. Y en el límite superior también, n-1, tamaño muestra menos 1 por la varianza muestral, mejor estimador, puntual, y sobre el otro percentil, G cuadrado con n-1, pero para alfa medios, o sea, para el más pequeñito, ¿no? Y para la confianza del 1 menos alfa, ¿no? También está dado en términos de probabilidad. Esta es la fórmula. ¿Qué nos dice el problema? Un fabricante de detergente líquido está interesado en la efectividad de su proceso para llenar envases de detergente. La norma dice que no se debe tener una desviación estándar sigma en el proceso mayor a 0,15, ya que de lo contrario habría envases más vacíos de lo permitido, ¿no? Si se toma una muestra aleatoria de 20 envases y se obtiene una varianza muestral, ahí está la varianza muestral, de 0,0153 onzas al cuadrado. En esta medición hay evidencia de que se está cumpliendo la norma con una confianza del 95%. Para poder responder a esto, yo tengo que construir mi intervalo, ¿no? Construir el intervalo de la varianza, y esto lo puede elevar al cuadrado. Sería así, sería de esta forma. Bueno, ahí está el problemita. Una vez leí nuevamente cuál es mi variable de interés, acá es el llenado. Entonces sería X, contenido del llenado de envases de detergente líquido. Todo lo que dice ahí, contenido de llenar envases de detergente líquido. Y está dado en onzas, ¿no? ¿Y cuántos datos me dan? Uy, mi batería, un ratito. Nos quedamos de 20 envases, ahí está, 20. Y de esa muestra, la varianza muestral, nos dieron como resultado 0,0153 onzas al cuadrado. Y para el intervalo es el 95%, que en este caso es 0,95 en probabilidad. Estimar puntualmente la parte A es hallar la varianza muestral, pero me dan como dato, ¿no? Entonces, aquí mi varianza muestral es ese cuadrado, ¿no? Y esto es igual a 0,0153. Y para la parte B, que es el intervalo, al 95%, se cumple la norma, me responde, tengo que construir el intervalo. Y de acuerdo a la fórmula, necesito el que está aquí, la varianza muestral que también me dan, me faltan los 2 percentiles de la G cuadrado. Hallamos los percentiles para el 95%. Como ustedes saben ya hallarlo, 95%, hacen la gráfica de su G cuadrado
Y los alfa medios tenemos que ir, obviamente, para el 95%, restando, que sabemos que es igual a 0,025. Para hallar el A, ahora ya no es simétrica la distribución, tengo que ir con la inversa de la G cuadrado. Para A, para el 0,025, que nos da 0,025 y 19 grados de libertad. N, se tomó 20 botellas ¿no? 20 envases, menos 1, 19. Y nos da 0,8,191. Y para el percentil, sumando las áreas, sería para el B, para este, que nos da 0,975. Entonces, esto sería igual a, con la inversa H4, 32,85. Siempre los percentiles cuando estamos trabajando. Ya tengo todo, reemplazo. Miren qué sencillo es hallar el intervalo. Reemplazamos simplemente, acá estamos reemplazando los valores y acá lo ejecutado. ¿No? Me sale el límite inferior. Y el límite superior, también reemplazo mis valores de n-1, que es 19, la varianza muestral que me dan, y dividido entre el percentil. Entonces, ¿qué percentil va en el límite inferior? Por lógica tiene que ir el mayor, este B. Este va en el límite inferior. Y en el límite superior, el percentil más pequeño. De acá 8,91. Si no, nos sale al contrario, ¿no? Ahí está. Bien. Con mi intervalo, como es varianza, con 4 decimales. Y este es el intervalo. Ahora, ¿cómo lo voy a si quiero interpretar el intervalo previamente, acá hablo de la varianza. Y la varianza es la variabilidad. Entonces diría que la variabilidad verdadera, ¿de qué variable? La variabilidad verdadera del contenido de llenado de envases de detergente líquido en onzas oscila alrededor de estos valores. Y hablaríamos al cuadrado. Alrededor de 0,0088 y 0,726 onzas al cuadrado para una confianza del 95%. Y para dar la respuesta de que si se está cumpliendo o no la norma que nos dice por acá, la norma dice que no se debe tener una desviación estándar en el proceso mayor a 0,15. De lo contrario, habrían más envases vacíos de lo permitido. Y me dice, ¿se está cumpliendo con la norma en la parte B? Ah, 0,015. Entonces, ¿qué hago? A mi intervalo, simplemente le sacamos la raíz cuadrada para tener la desviación estándar de estos. La raíz cuadrada de cada uno salen estos valores, ¿no? Y el intervalo para la desviación estándar estaría dado por 3. De 0,09 a 0,18. Ah, pues me dijeron que no se pase a 0,15. Ya se pasó, ¿verdad? El límite superior sobrepasó a esto. Entonces no se está cumpliendo la norma. Porque ya sobrepasó. Debe salir un valor menor a 0,15. Por lo que se puede concluir que no se está cumpliendo con la norma establecida de que la desviación estándar en el proceso de llenado debe ser menor a 0,15. ¿Bien? Entonces, esta es la estimación. Y ahí tenemos otro para ver la conductividad térmica, el otro problemita. Ahí ustedes lo van a ir analizando mientras tomo la asistencia y vamos a ir a la práctica.